El territorio continental ruso fue sacudido por uno de los ataques aéreos más masivos vistos desde que comenzó el conflicto, cuando una oleada de más de 600 drones convergió directamente sobre Moscú en la mañana del 16 de agosto. Pero lo que hizo que esta oleada sin precedentes fuera verdaderamente histórica no fue solo la infraestructura en llamas, sino el secreto oculto dentro de las armas utilizadas. Porque, según confirmaciones de la prensa británica y estadounidense, Ucrania desplegó drones fabricados en el Reino Unido contra objetivos profundos dentro del territorio continental ruso por primera vez en esta campaña, y utilizan vehículos aéreos no tripulados de fabricación británica que se han utilizado por primera vez para atacar objetivos militares e industriales en el interior del territorio continental ruso. La línea roja más significativa de Occidente había sido cruzada justo en el centro de Moscú. Esto era un síntoma de una transformación mucho más profunda, señalando que tanto las fronteras geográficas de la guerra como la postura general de Occidente hacia Rusia habían cambiado radicalmente. Antes de adentrarnos en la impactante realidad detrás de escena de este punto de inflexión crítico, necesitamos un pequeño favor. Análisis independiente de guerra y estrategia geopolítica como este está siendo fuertemente suprimido por el algoritmo, impidiendo que el video llegue a muchas personas que estarían muy interesadas. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esta supresión. Comencemos. Según The Times, estos drones británicos desplegados en el teatro por primera vez son fabricados por dos empresas del Reino Unido. Uno de ellos es un vehículo aéreo no tripulado propulsado por un jet llamado Nian, producido por una subsidiaria del gigante de defensa BAE Systems. El otro es un dron de lanzamiento por catapulta con un alcance de más de 600 millas, cuyo nombre se ha mantenido en reserva por razones de seguridad operativa. Además, el dron de carga pesada T-150 fabricado por Malloy Aeronautics ya había demostrado su valor táctico al destruir un puente ruso en la ocupada Kherson. El verdadero significado de estas armas está oculto en las enormes ventajas de costo y escala que proporcionan. El Reino Unido ya había suministrado a Ucrania misiles de crucero Storm Shadow. Sin embargo, el alcance de esos misiles está limitado a aproximadamente 150 millas, y cada unidad tiene un costo de reemplazo de más de 750.000 libras. En marcado contraste, los drones de largo alcance pueden alcanzar distancias de casi 1.100 millas, y cada unidad cuesta solo alrededor de 50.000 a 100.000 libras. Esencialmente, estos vehículos ofrecen una alternativa económica y escalable que puede ser fabricada rápidamente, almacenada fácilmente y desplegada en grandes enjambres para penetrar las defensas aéreas rusas. Y la escala de esta campaña es mucho mayor de lo que generalmente se supone. Según informes, los drones británicos han sido utilizados activamente en ataques en el interior de Rusia durante los últimos 6 meses. Estos ataques profundos han causado daños económicos que superan un total de 35.000 millones de libras esterlinas, provocando escasez de combustible y apagones en varias regiones rusas. Entre enero y junio solamente, Ucrania llevó a cabo aproximadamente 700 misiones exitosas de ataque profundo contra Rusia, alcanzando objetivos en 52 de sus 83 regiones. Uno de estos ataques de precisión incluso alcanzó una instalación petroquímica ubicada a 1.200 kilómetros más allá de la frontera. Sin embargo, para que estos avanzados sistemas británicos operaran eficazmente como parte de una ola, primero requerían una masa abrumadora que los llevara adelante. La columna vertebral de este enorme enjambre era un vehículo aéreo no tripulado producido localmente por Ucrania, el dron FP-1, desarrollado por la empresa Firepoint. El FP-1 es un dron de ataque unidireccional, construido bajo principios de producción masiva económica. El costo por unidad es de solo alrededor de $55.000 y se han fabricado más de 5.000 hasta la fecha. Mientras que su alcance inicial era de 1.600 kilómetros, las variantes recién desarrolladas pueden alcanzar hasta 3.400 kilómetros. Tanto es así que este dron pudo atacar con éxito una refinería ubicada a más de 2.000 kilómetros de la frontera. Su característica más crítica es la capacidad de ser guiado manualmente por un piloto durante la fase terminal a través de una conexión satelital de Starlink. Esto le otorga un nivel de precisión mucho mayor que el de una munición no guiada estándar. Los informes sugieren que esta sola plataforma realiza más del 60% de los ataques profundos de Ucrania en territorio ruso. Esto crea un arsenal de 2 niveles altamente letal. Por un lado, un enjambre abrumador compuesto por cientos de FP-1 baratos y por el otro, los drones británicos de mayor alcance altamente avanzados integrados dentro de ese enjambre.
Fue precisamente la combinación de estos dos niveles lo que causó el colapso total de la red de defensa aérea de Moscú el 16 de agosto, pero el verdadero significado de este desarrollo no reside en los detalles técnicos, sino en la decisión política detrás de ello, porque la utilización de municiones británicas en el interior de Rusia demuestra un cambio radical en la línea cautelosa que Londres ha mantenido durante años. Hasta hace unos años, las capitales occidentales eran extremadamente reacias a cualquier paso que pudiera percibirse como una agresión directa hacia Rusia. Esta cautela fue desmantelada sistemáticamente paso a paso, primero con la provisión de tanques de batalla principales, luego con el suministro de aviones de combate junto a socios europeos y ahora con la integración de capacidades de ataque en profundidad. Según los informes, hay un cálculo muy práctico que impulsa este cambio. Las amenazas de línea roja declaradas repetidamente por Rusia han demostrado ser vacías una y otra vez, aumentando constantemente la confianza de Occidente frente a estas amenazas. Una fuente de defensa británica de alto nivel resume esta transformación perfectamente. Según esta fuente, Rusia había sido durante mucho tiempo muy exitosa en disuadir a Occidente de golpearlos con demasiada fuerza, pero ahora estos ataques señalan que el Reino Unido está transmitiendo un mensaje claro tanto a Rusia como a sus aliados de que ya no están ansiosos. El exdirector de Guerra Conjunta del Reino Unido, el mariscal del aire Greg Bagwell, destaca el inmenso peso estratégico de estos ataques. Según Bagwell, dado que los ingresos del petróleo son absolutamente críticos para la economía rusa, estos ataques específicos pueden generar un impacto estratégico mucho mayor que los bombardeos tradicionales de misiles. Este cambio de política también tiene un trasfondo cronológico. Inicialmente, tanto los Estados Unidos como el Reino Unido restringieron fuertemente el uso de armas de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, temiendo que Putin pudiera escalar el conflicto hacia territorio de la OTAN. Sin embargo, ambas naciones relajaron esta política hacia finales de 2024. Y según los informes, esta autorización llegó tras el despliegue de más de 10.000 tropas norcoreanas por parte de Rusia directamente en las líneas del frente. Por lo tanto, lo que estamos presenciando no es solo una transferencia de armas, es un reflejo directo de un endurecimiento general en la postura general de Europa hacia Rusia. Pero, ¿cómo es técnicamente posible que cientos de drones lleguen a la capital simultáneamente? La respuesta está oculta en una doctrina táctica conocida como saturación. La lógica detrás de esta táctica es increíblemente simple, pero devastadoramente efectiva. No importa cuán avanzado sea un sistema de defensa aérea, solo puede rastrear y enfrentar un número finito de objetivos simultáneamente. Cuando cientos de drones llegan a la vez, incluso la red de defensa más densa inevitablemente se verá abrumada. De hecho, a pesar de que la región de Moscú posee la red de defensa aérea más concentrada de toda Rusia, falló completamente en bloquear una ola de esta magnitud. La integración de drones británicos en esta ecuación hace que la situación sea exponencialmente más difícil para Rusia, porque las defensas aéreas rusas ahora se ven obligadas a enfrentarse simultáneamente a un gran número de FPVs baratos de medio alcance, mientras también rastrean sistemas británicos altamente avanzados propulsados por jet. Esta extrema diversidad confunde a los algoritmos de selección de objetivos sobre qué amenaza priorizar, acelerando drásticamente el agotamiento de los recursos de interceptores. Y debido al costo unitario extremadamente bajo, la campaña sigue siendo altamente sostenible, incluso si las tasas de desgaste son altas, porque cada dron perdido puede ser fácilmente reemplazado. Otra dimensión crítica de esta estrategia es la naturaleza complementaria de los objetivos. Según informes, los ataques simultáneos a refinerías degradan la producción de combustible de Rusia, mientras que los ataques a centros logísticos destruyen las redes de distribución. Mientras la producción de combustible se ve gravemente interrumpida por un lado, la red necesaria para transportar ese combustible y carga está paralizada por el otro. Esta es una estrategia de desgaste económico de doble vector altamente sincronizada. En consecuencia, el ritmo de esta campaña se ha disparado en los últimos días. Según informes, Ucrania atacó más de 12 instalaciones energéticas en el interior de Rusia a mediados de agosto. Por lo tanto, el gigante logístico en llamas en Moscú era en realidad solo el nodo más visible de una ola operativa mucho más amplia e implacable. Como afirmó Matthew Saville, director de ciencias militares en el Royal United Services Institute, el objetivo ahora es lanzar cientos de vehículos y repetir el proceso sin cesar, intentando atacar directamente al sistema industrial militar ruso y la producción de energía. ¿Cómo responderá Rusia exactamente a todo esto? Según los informes, es muy probable que la reacción de Moscú siga líneas familiares, amenazas agresivas, declarar sitios como objetivos legítimos y emitir advertencias de guerra híbrida. De hecho, los analistas advierten que Rusia podría comenzar a apuntar específicamente a los fabricantes británicos, debido a su apoyo directo a estos ataques profundos.
Moscú ha calificado repetidamente las capacidades de largo alcance suministradas por Occidente como una línea roja absoluta, y como señaló el mariscal del aire Bagwell, Rusia podría incluso declarar que las instalaciones de fabricación son ahora objetivos militares legítimos. Además, a principios de este año, tras la incautación por parte de los Royal Marines de un petrolero de la flota sombra rusa, Rusia amenazó con apoderarse de buques británicos en el Pacífico y anunció que había rastreado 26 barcos comerciales británicos dentro de su zona económica en los últimos 4 meses. Sin embargo, mantener el equilibrio aquí es absolutamente esencial. Como advirtió Michael Clark, un experto en estudios de guerra en el King's College de Londres, la reacción de Rusia será previsiblemente amenazante y el Kremlin intentará aprovechar esta situación tanto como sea posible. Esta dinámica podría acercar a las partes involucradas un poco más a una confrontación militar con Rusia. Aunque la probabilidad de un enfrentamiento militar convencional directo con la OTAN sigue siendo extremadamente baja, el riesgo principal radica en la intensificación de las operaciones cibernéticas y de zona gris, lo que significa que no es una victoria unilateral sin riesgos. Es un equilibrio altamente volátil, donde cada nuevo ataque profundo conlleva el riesgo inherente de represalias y escalada. A pesar de esto, no hay absolutamente ninguna señal de una desaceleración en el apoyo británico. Según los informes, Londres planea suministrar a Ucrania más de 150.000 drones, dispositivos avanzados de guerra electrónica para interrumpir las defensas aéreas rusas y misiles de crucero de bajo costo solo este año. Y el mensaje del Ministerio de Defensa del Reino Unido sigue siendo firme: estarán junto a Ucrania hasta que ganen. Para Rusia, esto se traduce en una ecuación imposible donde proteger cada nodo simultáneamente se está convirtiendo rápidamente en una imposibilidad operativa. Vladimir Putin está jugando un juego muy peligroso. Está difundiendo propaganda sobre la guerra en Ucrania, abriendo oficinas secretas por toda Rusia. Los rusos creen que realmente pueden ganar la guerra. Ellos piensan que todo va según el plan y que la victoria es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, esto no es más que un engaño. En este momento, Ucrania está prácticamente aplastando a las fuerzas rusas en el campo de batalla gracias a la superioridad tecnológica proporcionada por el Reino Unido, y esto está sucediendo gracias a los drones. El Reino Unido acaba de asestar el golpe más fuerte a la maquinaria de guerra de Putin, y lo hizo sin disparar un solo tiro, una flota de 120.000 máquinas, que comprende variantes de ataque de largo alcance, reconocimiento, logística y naval. Todos se dirigen al frente y están especializados en destruir al ejército ruso. Están alimentando una fuerza que ya opera en las líneas del frente, desgastando a las unidades rusas a un ritmo que Moscú no puede igualar. De hecho, durante años, Putin ha estado abriendo oficinas secretas en toda Rusia para alimentar la propaganda relacionada con la guerra en Ucrania. Convenció a los rusos de que realmente podían ganar la guerra. Creían que todo iba según lo planeado, que la victoria era solo cuestión de tiempo. Pero esto no fue más que un engaño, porque ahora enfrentarse a Rusia ya no es un ejército, sino una máquina. Para entender por qué este paquete cambia las reglas del juego, primero necesitamos ver a qué se enfrenta Rusia en las líneas del frente, porque hay un abismo entre la historia que Putin cuenta a su país y la realidad que los soldados están experimentando, y los drones de Gran Bretaña están destinados a hacer que ese abismo sea insalvable. Durante años, una operación de información integral ha estado en marcha dentro de Rusia. La televisión estatal muestra mapas llenos de flechas apuntando hacia el oeste. Los generales hablan con confianza de progreso, mientras que metraje cuidadosamente preparado muestra banderas rusas siendo izadas sobre aldeas en ruinas. La administración de Putin ha abierto oficinas de coordinación en todo el país. Gestiona el mensaje en todos los niveles, desde los medios regionales hasta las redes sociales y los grupos comunitarios locales. El mensaje es coherente y simple: Rusia está ganando. La operación militar especial avanza según lo planeado. La victoria está cerca, y para millones de ciudadanos rusos comunes, esta es la única realidad que conocen. Así que cuando un joven de Novosibirsk o Volgogrado se alista y se dirige al frente, realmente cree que se está uniendo al lado ganador. Luego llega al frente. Lo primero que descubre es que el cielo no es seguro, ni siquiera por un solo segundo. Pequeños cuadricópteros flotan constantemente sobre nuestras cabezas, observando todo. Cada movimiento es rastreado, cada trinchera está mapeada, cada vehículo es registrado, y una vez que te detectan, lo que sigue es rápido e implacable. Drones FPV, pequeños, baratos, increíblemente rápidos, se lanzan en picada. Cada uno cuesta menos de $100, pero pueden destruir un tanque que vale millones.
Un solo operador puede llevar a cabo 5, a veces 10 ataques al día. Atacan vehículos, posiciones de artillería, camiones de suministro y puestos de mando. Encuentran soldados en trincheras, refugios y al aire libre, y no se detienen. Zelensky dijo algo el mes pasado que merece ser repetido. Los drones son ahora responsables del 90% de las bajas en el frente de Rusia. 90%, así que 9 de cada 10 soldados rusos muertos o heridos en las líneas del frente probablemente fueron alcanzados por algo que nunca habían visto. No les dijeron a los jóvenes de Novosibirsk esto antes de que firmaran sus contratos. Es precisamente aquí donde necesitamos recordar una operación que tuvo lugar en las últimas semanas. El 426º Batallón de Sistemas No Tripulados de Ucrania destruyó un puente controlado por Rusia sobre el río Dnieper utilizando drones de carga pesada Malloy T-150 fabricados en Gran Bretaña. Pasó a la historia como la primera operación en la que un puente fue destruido por un dron. Una foto de la parte inferior del puente, compartida por un soldado ruso en Instagram, reveló debilidades estructurales. El equipo liderado por el oficial apodado Periodista convirtió esta inteligencia de fuente abierta en una operación. Después de 60 días, 30 vuelos de misión, la entrega de 1,5 toneladas de explosivos y un ataque final con misiles, el puente fue destruido. Esta transformación encapsula la naturaleza de la cooperación en defensa entre el Reino Unido y Ucrania. Zelensky dijo algo el mes pasado que merece ser repetido. Los drones son ahora responsables del 90% de las bajas en el frente de Rusia. En otras palabras, 9 de cada 10 soldados rusos muertos o heridos en las líneas del frente probablemente fueron alcanzados por algo que nunca vieron. No les dijeron a los jóvenes enviados al frente esto antes de que firmaran sus contratos. El paquete de drones del Reino Unido alimenta directamente este sistema. El ejército ucraniano ha construido verdaderamente algo nuevo, una red de drones en capas que opera desde el borde mismo de las trincheras hasta 150 kilómetros hacia la línea del frente. En la línea del frente, drones kamikaze FPV están cazando a soldados individuales y vehículos uno por uno. Detrás de ellos, drones de medio alcance están atacando depósitos de municiones, puntos de abastecimiento y áreas de reunión. Más atrás, drones de ataque de largo alcance tienen como objetivo centros de mando, cruces ferroviarios y centros logísticos. Y por encima de todo, drones de reconocimiento mantienen una imagen continua e ininterrumpida de todo el campo de batalla. Los comandantes rusos no tienen una imagen de este nivel de detalle. Esto no es solo una ventaja, es una asimetría. Rusia tiene más tropas y municiones, pero nada de eso importa si cada tanque es detectado en el momento en que se mueve y destruido antes de que siquiera alcance su objetivo. El ejército ucraniano llama a la zona dentro del alcance de los drones, la zona de muerte. La armadura pesada no puede sobrevivir dentro de esa zona. Los convoyes no pueden moverse con seguridad. Si las unidades intentan reunirse para un ataque, son detectadas y atacadas antes de que puedan comenzar, y con el nuevo paquete del Reino Unido, esa zona de muerte se volverá más profunda y mortal. El presidente finlandés Stubb resumió la situación en una sola frase: la proporción de bajas es de 1 a 5. Un soldado ucraniano contra 5 soldados rusos, y Rusia está perdiendo soldados por cada kilómetro cuadrado de territorio que captura. El año pasado, esa cifra era 120. El costo se ha triplicado, pero las ganancias están disminuyendo. Aquí yace la verdadera crisis de Putin. Rusia está reclutando soldados a un ritmo más lento del que los está perdiendo. En el primer trimestre de 2026 se perdieron 89.000 soldados, mientras que solo 80.000 nuevos reclutas se alistaron durante el mismo periodo. En otras palabras, el ejército no está creciendo, está disminuyendo. A pesar de las bonificaciones récord, la propaganda universitaria y el reclutamiento forzado de regiones remotas, esta tendencia no se está revirtiendo porque todos ahora saben que quienes van al frente no regresan, y lo que describen quienes regresan es muy diferente de lo que muestra la televisión estatal. Los 120.000 drones de Gran Bretaña inclinarán aún más esta ecuación a favor de Ucrania. Ahora veamos los detalles del paquete, porque esto no es solo la declaración. Estamos enviando 120.000 drones. Hay todo un marco estratégico detrás. El paquete incluye 4 tipos de drones, cada uno dirigido a una vulnerabilidad diferente en Rusia. Los drones de ataque de largo alcance atacarán los depósitos de municiones y los centros de mando detrás de las líneas del frente. En otras palabras, cortarán las arterias que suministran a las líneas del frente. Cuando un depósito de municiones es destruido, los soldados en el frente se quedan sin armas. Cuando un centro de mando es golpeado, las unidades pierden coordinación.
Mientras tanto, los drones de reconocimiento monitorearán cada movimiento de Rusia más allá de las líneas del frente en tiempo real. En el momento en que un convoy se mueva, una unidad se reubique o un camión de municiones salga a la carretera, las coordenadas se transmitirán al dron de ataque en cuestión de segundos. Los drones logísticos transportarán municiones y suministros médicos a las tropas ucranianas sin poner en riesgo vidas humanas. Y los drones navales aumentarán la presión sobre la flota de Rusia en el Mar Negro, que ya ha perdido la mitad de su fuerza. ¿Qué significa esto en la práctica? Cada movimiento que Rusia haga en las líneas del frente será visible. Cada línea de suministro será un objetivo. Cada movimiento de tropas aparecerá en las pantallas de los operadores de drones y será atacado en minutos. Y Rusia no podrá responder porque estos drones son baratos, numerosos y reemplazables. Cuando Rusia derriba un dron, 10 más ocupan su lugar. Lo que hace esto particularmente devastador para Rusia es el momento. Moscú lanzó una ofensiva de primavera. El plan era sencillo: golpear fuerte antes de que llegue la ayuda occidental, romper las líneas ucranianas y crear nuevas realidades sobre el terreno antes de cualquier alto el fuego o negociaciones. Una ventana de oportunidad mientras Trump estaba ocupado con el Medio Oriente, Europa estaba sumida en sus propios problemas internos y el apoyo a Ucrania comenzaba a ser cuestionado. Putin intentó aprovechar esa ventana, pero la ofensiva se estancó. En marzo, las fuerzas rusas ganaron solo 17 millas cuadradas, y cada uno de estos avances fue ralentizado al chocar con la barrera de drones. Durante el mismo periodo, las fuerzas ucranianas en el sur, en las direcciones de Oleksandrivka y Juliápol, recuperaron 400 kilómetros cuadrados entre enero y marzo, y el costo humano para Rusia es devastador. Más de 1.300.000 bajas totales desde el inicio de la guerra. Sin embargo, los medios estatales rusos continúan transmitiendo confianza. La semana pasada, el Ministerio de Defensa anunció que la región de Luhansk había sido completamente liberada. Parecía una gran victoria. En realidad, Ucrania estaba controlando solo el 0.2% de Luhansk en ese momento. Rusia se apoderó de un pequeño fragmento durante más de 4 años y lo presentó como una victoria. Mientras tanto, nadie en la televisión rusa mencionó los 400 kilómetros cuadrados que Ucrania había recuperado en el sur. En este punto, tomemos un paso atrás y observemos el panorama general, porque la medida del Reino Unido no es un incidente aislado. Es parte de una tendencia que está sacudiendo fundamentalmente los cimientos de la lógica de guerra de Putin. La estrategia de Putin siempre se ha basado en un cálculo simple: el apoyo occidental disminuirá, Ucrania se cansará, y la ventaja de mano de obra y recursos de Rusia prevalecerá finalmente. Este cálculo funcionó hasta cierto punto durante 3 años, pero se está desmoronando en 2026. ¿Por qué? Porque los drones están haciendo que la ventaja de mano de obra no tenga sentido. Rusia puede enviar más tropas, pero si esas tropas son eliminadas antes de llegar al frente, no tiene sentido enviarlas. Rusia podría enviar más tanques, pero si un tanque es destruido por un dron que cuesta solo unos pocos miles de dólares, el costo del tanque es simplemente una carga para el presupuesto de Rusia. Y lo que Zelensky anunció hace unos días fue el pináculo de esta tendencia. Por primera vez en la historia, Ucrania capturó una posición rusa sin enviar un solo soldado, usando solo drones y robots terrestres. Los soldados rusos se rindieron a las máquinas, levantaron una bandera blanca ante enemigos no humanos. Este momento va mucho más allá de ser meramente simbólico. Es prueba de que Ucrania puede superar su escasez de mano de obra mediante la superioridad tecnológica, y los 120.000 drones del Reino Unido están destinados a hacer que esta superioridad sea permanente. Entonces, ¿qué hará Putin? Rusia tiene capacidades de defensa contra drones, pero son cada vez más inadecuadas, y 120.000 nuevos drones convertirán esta insuficiencia en un abismo. El arma en la que más confía Rusia es la guerra electrónica, el bloqueo, el engaño y la interferencia de frecuencias. Sistemas móviles como Krasuka y Borisogledsk 2 tienen como objetivo interrumpir las señales de los drones. Solía funcionar. Derribaba drones controlados por radio estándar, pero Ucrania se adaptó, y la rapidez de esa adaptación sorprendió a Rusia. Los drones de nueva generación están conectados por cable de fibra óptica. Se controlan a través de un cable delgado y no utilizan señales de radio, lo que hace que el bloqueo sea completamente ineficaz. Algunos modelos son completamente autónomos. Utilizan inteligencia artificial para identificar objetivos y tomar sus propias decisiones, sin necesidad de señales externas. Los sistemas de navegación óptica no dependen del GPS, vuelan reconociendo el terreno con sus cámaras, por lo que el engaño no funciona. Estas 3 tecnologías han vuelto en gran medida inútiles las inversiones de Rusia en guerra electrónica.
La efectividad de la guerra electrónica en las líneas del frente ha disminuido entre un 50 y un 70%, y los ingenieros de Ucrania están produciendo soluciones para cada nueva contramedida rusa en cuestión de semanas, a un ritmo que supera con creces al de la industria de defensa rusa, que se ve ralentizada por la burocracia. Los sistemas de defensa aérea son la segunda línea de defensa. El Pantsir S-1 y S-2 fueron diseñados para contrarrestar drones de vuelo bajo, pero Ucrania ha apuntado sistemáticamente a estos sistemas, destruyendo aproximadamente la mitad de su arsenal. Los Pantsir ahora son la presa. Sus ubicaciones están siendo localizadas y están siendo destruidos por enjambres de drones. Los sistemas grandes como el S-400 son ineficaces contra drones pequeños. Derribar un dron que cuesta unos pocos cientos de dólares con un misil de $1 millón es un suicidio económico. Los sistemas de corto alcance como el Tor M2 son parcialmente exitosos, pero su número es insuficiente y no pueden seguir el ritmo de los drones entrantes. El verdadero problema es la saturación. Cuando llegan cientos de drones a la vez, incluso el mejor sistema de defensa aérea no puede manejarlos todos. Encima de todo esto, el reclutamiento militar está colapsando. Los bonos están rompiendo récords, pero las filas se están acortando. La propaganda no está funcionando. Los estudiantes universitarios lo llaman una estafa. La táctica de enviar oleadas humanas al frente se está estrellando contra un muro de drones. Cada oleada se disuelve más rápido que la anterior, y mientras el Reino Unido está añadiendo 120.000 drones, Ucrania planea aumentar su propia producción de 4 millones a 7 millones. Los aliados de la OTAN están ahora reescribiendo sus doctrinas tácticas basándose en la experiencia de Ucrania en el campo de batalla. Las tropas de élite árticas de Noruega están aprendiendo a evadir drones como parte de su entrenamiento básico. Estados Unidos está estudiando tácticas de ataque con drones de bajo costo. Cuando Zelensky habló en el Parlamento británico en marzo, dijo: Ucrania es el socio indispensable del mundo en defensa contra drones. Nadie en la Cámara objetó. Putin puede seguir contando el cuento de hadas de que estamos ganando en su país. La televisión estatal puede seguir transmitiendo informes de victoria, puede seguir organizando festivales de propaganda en las universidades, pero no puede cambiar la realidad en las líneas del frente. Los drones de Ucrania están derritiendo todo lo que Rusia envía desde el cielo, y los 120.000 drones del Reino Unido están listos para avivar este fuego. Además, esta disparidad tecnológica no se limita a los drones en el cielo. Los sistemas de Rusia, que dependen de tecnología extranjera, están llevando a una derrota total en otros puntos del frente. Entonces, después de meses de guerra de trincheras, ¿por qué colapsó tan dramáticamente la defensa rusa, reforzada con fortificaciones de concreto en 24 horas? La causa principal de este colapso repentino no fue ni un nuevo tanque de la OTAN, ni un sistema de misiles secreto. Fue una operación tecnológica de desconexión. Los terminales de Starlink que Rusia había adquirido en el mercado negro eludiendo las sanciones internacionales y que consideraba críticos para el mando y control en la línea del frente, fueron bloqueados por una operación conjunta entre Ucrania y sus aliados occidentales, cortando instantáneamente la cadena de mando rusa. Este incidente es el ejemplo más impactante y brutal de asimetría tecnológica. Irónicamente, el ejército ruso, que había gastado miles de millones de dólares en sus propios sistemas de comunicación seguros, no logró establecerlos eficazmente en el campo y se volvió dependiente de la tecnología de su enemigo, concretamente de la red de satélites Starlink de Elon Musk. Estos terminales eran el único salvavidas que permitía a la artillería rusa apuntar, a los pilotos de drones transmitir imágenes y a los comandantes dar órdenes. El momento en que se activó el interruptor de apagado, decenas de miles de soldados rusos fueron sumidos en la oscuridad digital. Ya no podían ver las imágenes de los drones desde arriba, ni comunicarse con las unidades vecinas. El ejército ucraniano convirtió este momento de caos, cuando los rusos estaban desconectados y no sabían qué hacer, en una oportunidad con un tiempo perfecto y un oportunismo implacable. Un enemigo cegado no puede montar una defensa organizada. Lo que hizo Ucrania fue apagar las luces e irrumpir en la habitación con gafas de visión nocturna. Para los soldados rusos, la guerra retrocedió instantáneamente de un conflicto moderno impulsado por datos al caos del siglo XIX, donde la comunicación se hacía gritando y las órdenes se entregaban a paso de tortuga. Esta ceguera tecnológica mostró al mundo cuán exageradas eran las capacidades de guerra electrónica de Rusia y cuán dependientes son realmente de la tecnología occidental. La afirmación de ser una superpotencia que no podía establecer su propio Internet militar independiente, que no podía ver su propio territorio con sus propios satélites, se desvaneció en el momento en que aparecieron las palabras sin señal en la pantalla de Starlink.
Rusia se convirtió en víctima de su propia insuficiencia tecnológica y está pagando el precio con sangre y tierra en el campo de batalla. La tragedia y la ceguera táctica causadas por la ruptura en la comunicación alcanzaron su forma más dolorosa y sin sentido en el pueblo de Ternubate. Los generales en Moscú o aquellos en el centro de mando regional estaban tan ajenos a la situación real en el terreno, tan desconectados, que aún ordenaban a sus tropas avanzar. Los comandantes de campo rusos, aislados de la comunicación y habiendo perdido completamente la conciencia situacional, enviaron a sus soldados a una misión suicida a Ternubate, un pueblo que había perdido todo valor estratégico, solo para plantar la bandera e informar de éxito a sus superiores. La defensa ucraniana estaba esperando a estas unidades, que avanzaban a ciegas casi como un rebaño de ovejas. Este ataque descoordinado, sin apoyo y desinformado fue rápidamente y fácilmente neutralizado por ametralladoras, morteros y francotiradores ucranianos. Los soldados rusos quedaron atónitos por lo que les había sucedido porque la artillería que se suponía debía apoyarlos estaba en silencio, incapaz de recibir coordenadas. Los drones de reconocimiento que deberían haberles advertido sobre los puntos de emboscada enemigos estaban ciegos porque no podían transmitir datos. El resultado fue una derrota completa y una humillación. Después de este ataque ruso fallido y desesperado en dirección a la cercana Boykov, las fuerzas ucranianas aprovecharon la oportunidad y lanzaron inesperadamente un contraataque, liberando completamente Ternubat. Pero más importante fue el destino de la guarnición rusa atrapada alrededor del pueblo. En lugar de lanzar bombas sobre ellos, se utilizaron drones ucranianos como un arma psicológica de destrucción. Se hicieron anuncios por altavoces: «Ríndanse». Sus comandantes los han abandonado, Moscú los ha olvidado, y los soldados rusos, agotados por esta interminable corriente de órdenes sin sentido, congelados, hambrientos y abandonados a la muerte por sus líderes, eligieron deponer las armas y rendirse en masa. Este es el momento en que la moral de un ejército se agota antes que su munición física. Esta es la prueba más concreta de que los soldados rusos ya no creen en las mentiras de victoria del Kremlin y no quieren morir por espectáculos de plantar banderas sin sentido. Ternubat pasó a la historia como un monumento a la incompetencia del mando ruso. En última instancia, el denso humo que envolvía Moscú esa mañana no era solo la consecuencia de un ataque masivo, sino el resumen definitivo de cómo la guerra ha cruzado un nuevo umbral importante. Mientras cientos de drones golpeaban el corazón logístico de la capital, sistemas fabricados en Gran Bretaña fueron utilizados en esta oleada por primera vez, y esto demostró definitivamente que tanto las fronteras geográficas del campo de batalla como el umbral de la determinación occidental han cambiado fundamentalmente. Esto no significa el fin inmediato de la guerra ni el colapso repentino de Rusia, pero demuestra claramente que ni la línea del frente tiene un límite, ni Rusia posee un patio trasero seguro ya. Lo que queda es una pregunta sumamente crítica. Mientras Rusia lucha tan severamente para proteger los cielos sobre su capital y su columna vertebral económica, ¿cuánto tiempo se puede mantener este ritmo operativo? ¿Cree que esta campaña de ataques profundos, ahora fuertemente reforzada por drones británicos, obligará a Rusia a retroceder en los próximos meses o desencadenará una represalia mucho más severa? ¿Y cómo afectarán las realidades de la guerra golpeando directamente en las ciudades rusas y la economía a la opinión pública doméstica? Deja tus pensamientos en los comentarios abajo. Para estar informado al instante sobre los análisis geopolíticos y militares exclusivos de PPR Global, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por elegirnos.